Bien, veamos un primer ejercicio de aplicación. Dice así, la figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera, ¿ok? Este lado que está por aquí, y otro sellado en el que hay aire sobre aceite, ¿no? Todo esto que está de color celeste es aceite, y en este lado de aquí tenemos aire encerrado ahí. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90. Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F, ¿no? Acá están indicados cada uno de los puntos. Y también me piden calcular la presión del aire en el lado derecho del tanque, ¿sí? La presión aquí. Muy bien. Entonces, vamos a seguir unos pasos que ustedes van a ir siguiendo para toda la resolución de los problemas, que es sacar los datos, ¿no? Bueno, yo he ido leyendo y es de preferencia que mientras van leyendo saquen los datos de una vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La figura ilustra un tanque de aceite con un lado cubierto de la atmósfera y otro sellado en que hay aire sobre el aceite. El aceite me dice que tiene una gravedad específica de 0.90. Luego me piden la presión manométrica en estos puntos, ¿no? También tengo que poner las incógnitas y también la presión del aire, ¿ok? Esos son todos los datos que tengo aquí y también los datos de las alturas o profundidades que tienen cada uno de los puntos. Bien, entonces, luego que saco mis datos, voy a ver cuáles son las ecuaciones que me van a ayudar para resolver estos problemas. ¿Sí? Como un dato adicional, debemos recordar o aprender que la densidad del agua en el Sistema Internacional de Unidades es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿correcto? Entonces, ya que no nos dan la densidad del agua, vamos a encontrarla, perdón, del aceite, ya que no nos dan la densidad del aceite, vamos a encontrarla. Pero para eso tenemos la gravedad específica del aceite, ¿no? Que yo le he representado aquí por SG, que significa en inglés Specific Gravity, ¿no? Normalmente en los libros lo colocan así. Entonces, la gravedad específica también se le conoce como densidad relativa, ¿sí? Y es una relación entre la densidad de una sustancia dividido entre la densidad del agua. Si estoy dividiendo dos densidades, en este caso, ¿cuáles son las unidades de la gravedad específica? ¿Cuáles son sus unidades? No tiene unidades, ¿verdad? Porque estoy dividiendo densidad entre densidad, se eliminan las unidades y es adimensional. Muy bien, si de esta ecuación yo quiero despejar la densidad de la sustancia, tendría entonces que la densidad es igual al producto de la gravedad específica por la densidad del agua. Entonces, para encontrar la densidad del aceite, multiplico su gravedad específica 0.90 por la densidad del agua, que es 1000, y la densidad del aceite me da un valor de 900 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Recuerda que tenemos que expresarlo en el Sistema Internacional de Unidades. Bien, ahora ya tenemos la densidad del aceite, que salió 900 kilogramos por metro cúbico. Vamos a seguir. Muy bien, tienen que recordar la definición de presión, ¿sí? Que se ha visto en la teoría. La presión absoluta, ¿sí? O presión total será igual a la presión atmosférica, o también llamada algunas veces barométrica. Recuerden que el barómetro permite medir la presión atmosférica más densidad gravedad por altura, ¿sí? El producto de la densidad gravedad por la altura, donde este producto se conoce como presión hidrostática o presión manométrica. Entonces la presión absoluta o total será la suma de la atmosférica más la manométrica. Bien, pero en el problema nos piden encontrar la presión manométrica de los puntos correspondientes y también del aire. Entonces, cuando calculamos la presión manométrica, solamente tomamos este valor de aquí, multiplicando la densidad por la gravedad y por la profundidad en este caso, ¿sí? Para no confundirlo, le vamos a llamar profundidad porque es la profundidad a la cual se encuentra sumergido, en este caso, el punto que nos están dando, ¿no? Como si tuviéramos un objeto. Entonces, podemos trabajar para el punto A que se encuentra aquí en la superficie, ¿no?
Entonces presión manométrica sería densidad gravedad por la profundidad. La densidad sería en este caso del aceite. La gravedad vamos a tomar el valor estándar de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y veremos a qué profundidad se encuentra el punto A. Como el punto A está justamente sobre la superficie, su profundidad será igual a 0 metros. Por lo tanto, si esto vale 0, multiplicado por la densidad y la gravedad, la presión en el punto A, presión manométrica, será igual a 0 pascales. ¿Ok? Igual a 0 pascales. Bien. Entonces, así vamos a continuar para cada uno de los puntos, dependiendo de la profundidad que se encuentran, porque la densidad del aceite ya lo conocemos, es una constante que la hemos calculado, y la gravedad también sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, antes de pasar al punto B, quiero que observen que el punto A se encuentra a una misma altura que el punto B. ¿Ok? El punto A se encuentra a una misma altura que el punto B, a un mismo nivel, como podemos ver aquí. Entonces, podríamos aplicar lo que se conoce como paradoja hidrostática. Para que se cumpla la paradoja hidrostática tenemos que cumplir 3 criterios. Y si esos 3 criterios se cumplen, entonces la presión en un punto, en este caso en el punto A, será igual a la presión en el punto E. Lo primero es que los dos se encuentren a un mismo nivel, y eso se cumple. Lo segundo, que los dos estén inmersos en el mismo líquido. En este caso E está inmerso en aceite y A está inmerso en aceite. Claro, está justo en la interfaz del aceite, ¿no? Pero inmerso en aceite aún así. Así que están en el mismo líquido, tienen el mismo nivel. Y lo último es que se encuentren uno con el otro. Haya un camino que me permita ir de A hacia E por el mismo líquido. Y eso también se cumple. Entonces podemos decir que la presión en A es igual a la presión en E. Entonces en E también tenemos 0 pascales. Muy bien. Va a ser muy importante que recordemos los criterios para que las presiones sean iguales en la paradoja hidrostática, porque lo vamos a usar más adelante en los demás ejercicios, sobre todo cuando hagamos ejercicios sobre manómetros. ¿Sí? Sobre todo cuando hagamos ejercicios sobre manómetros. Bien. Entonces ahora vamos a calcular la presión en B. Como podrán ver ustedes aquí, se encuentra al mismo nivel que en D, ¿sí? Y la profundidad será de 3 metros. Por lo tanto tenemos densidad del aceite 900 por la gravedad 9.81 por la profundidad que está a 3 metros. Y esa presión será tanto igual en B como igual en D. Finalmente nos queda C, ¿sí? El punto C se encuentra en una profundidad de 3 más 3, 6 metros. ¿Sí? Bueno, aquí nos daba 26.487 pascales. Recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades la presión se mide en pascales. Y para el caso de C tenemos 900 por 9.81 por 6, ¿no? Y eso nos da un valor de 52.974 pascales para la presión manométrica en C. Ok, entonces ya tenemos la presión manométrica en A, presión manométrica en B, en C, en D y en E. ¿Listo? Nos faltaría encontrar cuánto es la presión manométrica, en este caso en F. ¿Sí? Y también nos han pedido la presión manométrica del aire que está encerrado por aquí. Listo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la presión manométrica en F? Seguramente que cuando encontramos la presión manométrica en E, habrás llegado a pensar que cómo es posible que si hay líquido aquí, la presión manométrica en E sea igual a 0. ¿Okay? Justamente, o ahora que encontremos F, nos vamos a dar cuenta de ese detalle. Resulta entonces que la presión manométrica en F será justamente igual a la presión del aire que está encima de él, ¿sí? Porque el punto F está soportando la presión de todo el aire que está por encima de él. ¿Okay? Está soportando la presión de todo el aire que está por encima
de aire. Entonces la presión en F será igual a la presión del aire. Bien, pero también, si tomamos el punto E estaría soportando también la presión de esta porción del aceite que está aquí más la presión del aire. Es decir, la presión en el punto E sería igual a la presión manométrica de esta porción que está aquí, que la podemos encontrar con la fórmula de presión manométrica, densidad, gravedad, profundidad, más la presión de F que está aquí, o del aire, como te dije, porque son iguales al fin y al cabo. Entonces, si sabemos que la presión de E es igual a 0, reemplazamos 0 aquí y reemplazamos densidad del aceite 900, gravedad 9.81, profundidad 1.5, porque este pedacito de aquí justo tiene una profundidad de 1.5, más la presión F, ¿no? Que ya habíamos visto que era igual a la presión del aire. Entonces, la presión F, ¿cuánto me da? Pues la presión F me da menos 13.243.5 pascales. ¿Ok? Y como es igual a la presión del aire también será menos 13.243.5 pascales. ¿Ok? La presión F será igual a la presión del aire. Entonces, ¿pueden existir presiones negativas? Claro que sí. También pueden existir presiones negativas. Bien. Entonces, con eso hemos terminado ese primer ejercicio. ¿Listo? La presión F sería igual a la presión del aire. Recuerden que aquí solamente me están pidiendo presiones manométricas. Si me hubieran pedido la presión absoluta total, tendría que haber tomado en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? En este caso, en la parte del tanque que está abierto, ¿no? Porque hay un efecto de la presión atmosférica. Y como ya habían visto en la teoría, la presión atmosférica es el peso de las partículas del aire, ¿sí? Pero solamente nos pedían manómetros. Así que tenemos que la presión F y la presión del aire nos da un valor negativo, que sí puede ser posible.